Hola a todos, bienvenidos al canal Ágata con Fastest Plugin. En este vídeo voy a explicaros diferentes maneras de poder trabajar con datos fijos o datos variables, desde la manera más sencilla pero al final más laboriosa a la más automatizada. Bueno, de entrada, lo primero de todo es, tenemos nuestro enunciado, ya hemos preparado el enunciado variable, hemos ido siguiendo el orden con los vídeos que yo os he ido mostrando y hemos incluso asignado a cada una de las celdas donde van a estar los datos de nuestros problemas, le hemos asignado las letras, ¿vale? Entonces yo tengo varias opciones. Estos datos, como veis aquí hay una fórmula que ahora la explicaré, pero en primer lugar yo podría decir yo quiero que sean datos fijos y yo quiero cambiarlo y pongo aquí 23, 12 y 5, ¿vale? Y como veis, 23, 12 y 5 se ha ido cambiando automáticamente y se ha calculado todo, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues de ahí, por ahí sería una forma. ¿Qué sucede? Que yo cada vez que quiera un dato diferente, pues tendría que estar cambiándolo aquí. Y si ahora quiero recuperar una lista de datos que había usado en otro problema, pues tengo que volver a escribirlo. Cuando solo hay 3 datos, como en este caso, pues es rápido y tampoco te conlleva mucho problema. Entonces, esta sería una opción. Pero bueno, no guardamos en memoria ese tipo de problema como lo hemos resuelto. Si en lugar de dato fijo yo quiero que sea variable, voy a deshacer un momento, pues simplemente podemos utilizar la función aleatorio entre. Entonces yo podría poner esto, yo quiero que es un dato que yo quiero que varíe entre, voy a coger este dato de aquí para no tener que... yo querría que varíe entre el aleatorio entre, voy a explicar primero eso y ahora el redondeo. Yo quiero que varíe entre 30 y 50. Entonces yo digo aleatorio entre y entonces cada vez que yo le dé a F9, estos datos van a cambiar entre esos valores, ¿vale? Entre 30 y 50 van a ir cambiando, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, yo realmente quiero que cambie entre estos valores, pero siempre quiero que sean múltiplos de números pares o múltiplos de 5. Entonces existe la función múltiplo, ¿vale? O redondear múltiplo, ¿vale? Que me redondea al múltiplo. Entonces lo primero que escribo es el número, que en este caso escribo la función aleatorio, y luego el siguiente carácter, que es lo que pongo, el múltiplo. Que quiero que sean números pares, múltiplo de 2. Que quiero que sean redondos enteros que acaben en 5, pues pongo 5. Entonces si yo cierro esto, me va a buscar aleatorios entre 30 y 50, pero de 5 en 5. Entonces le doy a F9 y me va cambiando, ¿vale? Entonces con esto hemos aprendido, por un lado puedo escribir el dato a mano y lo pongo ahí directamente, o puedo poner una función variable con aleatorio entre, con redondear múltiplo y bueno, y con otras muchas opciones que podríamos tener. Si yo quiero, por ejemplo, que el valor, el aleatorio entre funciona con números enteros, desde el 1 hasta el número que queramos. Si yo quiero que sea con decimales, yo quiero que el espesor, por ejemplo, sea, en vez de que sea con 0,1, 0,2, pues yo pondría igual a aleatorio entre, y claro, como tiene que ser entre números enteros, pongo entre 1 y 10, pues lo único, si yo quiero que sea 0,1, 0,2, pues este valor lo divido entre 10 y entonces el valor que me salga, bueno, aquí es que no tengo puestos decimales, le añado un decimal y ya me saldría, ¿vale? Entonces, bueno, pues aquí ya me saldría, esto también es el formato, como tengo puesto el formato personalizado, este de aquí, si yo le tengo 000, entonces sí me aparecería, voy a quitar un decimal, ¿vale? Y entonces ya sí aparecería el 0, ¿vale? Todo eso depende del formato que tengáis. Entonces, puedo con aleatorio entre, en principio son números enteros, pero si quisiera decimales, pues simplemente ese valor lo divido entre 10 y ya está. O si lo quiero con números más grandes, pues lo multiplico por 10, bueno, las variables, todas las que queramos, ¿vale? Sin problema. Entonces, bueno, esto sería la otra forma. Por un lado, podemos escribir a mano el dato fijo, por otro lado, variable, pero claro, yo no quiero tener que estar escribiendo la fórmula de fijo o variable cada 2×3. Entonces, ¿qué es lo que he hecho yo? Yo todo esto he ido evolucionando según empezaba a hacer mis hojas de cálculo. Entonces, la primera vez cuando yo empecé, por ejemplo, con el problema de celdas, ¿cómo hacía yo esto? Pues me preparé una celda en la que, con un menú desplegable, que en otro vídeo explicaré cómo se crean los menús desplegables, decía los datos como quiero que sean, fijos o variables. Entonces con este menú desplegable yo seleccionaba fijo o variable. Y en función de esto, veis que aquí, si es aleatorio, va cambiando los datos, todos estos datos van cambiando. Y si lo pongo en fijo, por mucho que le dé a F9, esos datos no cambian,
¿vale? Entonces, ¿esto cómo lo he hecho? Pues con la fórmula simple condicional. Entonces, una fórmula condicional en la que yo digo, sí, esta celda de aquí, Z5, ¿vale? Que es esta de aquí, pone que es fijos, entonces que me coja un valor de otra celda en el que yo he escrito los datos a mano, la Z6 que es en este caso. En caso contrario, que me escriba el aleatorio entre que yo he puesto aquí. ¿Vale? Entonces, de esta manera no tengo que estar escribiendo la fórmula aleatorio entre. Entonces, esto es una cosa que mejoré. Y aquí, pues tengo los datos fijos que voy escribiendo a mano. Y si yo aquí en vez de un 2 pongo un 5, pues se me cambia a 5 porque estoy en datos fijos. ¿De acuerdo? Entonces, esta opción pues es la segunda que yo opté para no tener que estar cambiando entre escribir un dato a mano o luego escribir la función aleatorio para ver entre qué valores quería yo que cambiara. ¿Qué pasa? Que también es cierto que si yo hago esto y yo quiero recuperar, o sea, en este caso cuando hice este tipo de problemas para mis alumnos y ahora quería recuperar unos datos que había escrito 5 problemas anteriores, estos datos no se me guardaban en memoria, tenía que volver a escribirlos. Entonces, si yo quería repasar algún problema que me preguntaba el alumno cuál era el resultado, si había, o sea, darle alguna aclaración o chequear o comprobar algún valor, claro, tenía que volver a escribir aquí todos los valores. Aquí daros cuenta que ya estamos hablando de que no solo son estos datos, ¿vale? Sino que también en datos fijos tengo todos estos datos de las cargas, ¿vale? Entonces, aquí estos datos también son variables, las cargas verticales, y si son datos fijos, coge el valor de aquí, y si son variables, pues ya hacia una opción de variable y todo eso. Entonces, ¿qué pasa? Que ¿cómo he evolucionado yo? Pues en las hojas de cálculo que estoy generando ahora, la otra cuando tenga tiempo la pasaré al mismo formato que esta. ¿Qué es lo que yo he hecho en estas? Pues crear una hoja que se llama datos fijos, ¿vale? Y entonces aquí he creado una tabla en la que primero tengo el nombre, cómo se va a llamar esos datos fijos, y luego todos los datos, estas columnas que están en azul, son los datos de entrada. Y luego, esto no es imprescindible, pero los que están con fondo blanco son las soluciones, los datos de salida, ¿no? Para yo poder tener en un momento determinado todos los datos fijos con los que yo he estado trabajando. Entonces, si yo quiero generar un rectángulo con unas dimensiones diferentes, pues simplemente escribo aquí, voy a poner 520, ya enseñaré en otro vídeo cómo genero las tablas, 200 y 100. ¿Vale? Y he escrito aquí los valores, se me han calculado automáticamente las fórmulas, incluso aquí se me ha generado el nombre. El nombre lo he usado, o sea, se me genera automáticamente con la función que hemos visto en vídeos anteriores. Yo, ¿cómo quiero que se llame el nombre del problema? Pues si estoy con un rectángulo y luego las dimensiones. Y como veis, pongo el texto, o sea, me coge las dimensiones de 520, 200 y 100. Entonces, un rectángulo de 520 por 200 por 100 y con la función concatenar, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues si yo ahora me vengo aquí a datos problemas y quiero recuperar el rectángulo 520 por 200 por 100, despliego aquí y digo, ¿quiero trabajar con datos fijos? Sí, no, sí que diga, si quiero trabajar con datos fijos, ¿vale? Entonces al trabajar con datos fijos le doy a F9 y no me cambia nada porque me estaba cogiendo los datos de esta lista desplegable de aquí que os enseño en otro vídeo cómo se hace. Y aquí, como veis, aparece al final del todo esta lista que acabo de generar. Y entonces, pues bueno, aquí se me ha olvidado ponerle a esta función el reducir hasta ajustar. Esto es muy importante cuando trabajemos con números, porque si son números muy grandes, para que se vea todo bien, ¿de acuerdo? Entonces, o eso, o incluso quitar un tabulador que le tengo puesto, y si lo ponemos centrado, pues quedaría mejor, ¿vale? Entonces, bueno, pues de esta manera, para estos datos que yo acabo de poner, simplemente seleccionando se me cogen los datos fijos. Como veis, a esta lista desplegable automáticamente ya todos ellos datos con los que yo había trabajado se me recuperan automáticamente y no tengo que escribirlos a mano. Entonces, esta es la última novedad que he metido yo, insertado en mis hojas de cálculo, pues para hacerlo todo más, para ir optimizando mejor mi tiempo, ¿vale? Voy a contraer la cinta de fórmulas. Entonces, bueno, de esta manera ya hemos visto distintas opciones de trabajar. Si os resulta muy complicada estas fórmulas, pues entonces lo que tenéis que hacer es escribir aquí los datos y ya está. Pero ya os digo, si vais a usar mucho esto, conviene automatizarlo lo máximo posible. Ahora voy a explicar cómo la función
Si es el aleatorio entre, la fórmula la he explicado ya, ahora voy a explicaros cómo sería esta fórmula que tenemos aquí, ¿vale? Entonces, esta fórmula, para coger los datos de la tabla fijos, yo podría directamente escribir que me busque, o sea, primero, si es datos fijos, sí, pues que me busque este nombre, como veis, esta casilla le he llamado nombre de datos, ¿vale? Entonces, si es datos fijos, que me busque en nombre de datos, la función buscar v, dentro de datos fijos, dentro de la celda datos fijos, las columnas de la A a la AC, he cogido muchas, aunque realmente tengo menos datos, pues me vengo hasta aquí y cojo todos los datos de la columna A, voy a ver los encabezados, esto mientras estoy haciendo la hoja es bueno tenerlo, pero luego a mí me gusta quitarlo, entonces cojo ahí muchísimas columnas y luego podría decir directamente, bueno, como esta es la columna de la L, escribo la columna de la L es la 2, entonces escribo en buscar H, o sea, buscar V, ¿qué queremos buscar? El valor buscado, luego matriz tabla es las columnas en las que yo estoy buscando el valor y luego el indicador de columnas, veo que para L sería la columna 2, yo puedo poner aquí el 2 directamente y me va a dar el valor que tiene la longitud, pero ¿qué pasa? Que entonces si yo por cualquier motivo en datos fijos cambio algo y ahora esta en vez de ser la columna 2 pasa a ser la columna 3, tengo que acordarme de cambiar esto de un 2 a un 3. Entonces, a mí no me gusta trabajar con valores constantes dentro de las fórmulas porque yo además cambio mucho los formatos. Entonces, ¿qué es lo que he hecho? En vez de poner directamente el valor 2, he incluido la columna, la función buscar h. ¿Cómo funciona la función buscar h? Pues igual que la función buscar v, pero en horizontal. Aquí, para los que tengáis versión 365, probablemente os venga mejor utilizar la función buscar x, pero como estos vídeos yo creo que sean para todo el mundo, en principio trabajo con buscar v, buscar h en vez de buscar x. También quizás se podría usar índice coincidir, pero en este caso, bueno, he optado por esto. Entonces, buscar h, ¿qué me va a devolver? Me va a devolver... yo lo que necesito yo que me devuelva aquí, la columna en la que está el valor de L. Entonces, ¿cómo encuentro la columna en la que está el valor de L? Entonces yo digo, buscar H, ¿qué quiero que me busque? El valor de la letra que yo, a la que yo quiero asignar los datos. Luego, ¿dónde quiero que me lo busque? La matriz buscar es dentro de datos fijos, las columnas, las filas 1 y 2, dentro de datos fijos, que me busque en estas dos filas, dentro de todas estas filas, y como veis aquí pongo el nombre de la celda, pero aquí tengo que poner la letra exacta que yo haya puesto aquí. Si yo aquí he puesto L, aquí tengo que poner L. Si yo aquí he puesto, voy a poner long, ¿vale? Ya veis que no lo encuentra a menos que aquí yo escriba long, ¿vale? Si yo escribo aquí long, ya sí me lo encuentra, ¿vale? Entonces, buscar H, ¿qué es lo que me hace? Me busca, ¿qué me va a devolver? El valor que encuentre dentro de las columnas, de las filas 1 y 2. ¿Qué pasa? Que yo necesito el valor de la columna, no necesito buscar H. Si yo digo esto es igual a buscar H dentro de las columnas 1 y 2 que quiero que me busque, perdón, buscar H, quiero que me busque este valor donde en las columnas 1 y, en las filas, perdón, 1 y 2 y indicador de filas, en este caso yo quiero que me devuelva la segunda fila. La segunda fila yo tengo puesta que sea la columna en la que está la celda, ¿vale? Entonces le voy a decir que indicador de filas sea 2 y luego ordenado o desordenado le pongo desordenado por defecto. Y entonces me está devolviendo 2. Si yo pusiera que me devolviera el valor de la fila, ¿vale? La fila primera me devolvería long. O sea, está buscando lo que está encontrando. ¿Qué pasa? Que como yo aquí lo que necesito es el número de la columna, y repito, sé que es un poco complicado volver a ver el vídeo más despacio si no lo habéis seguido bien. Entonces, como yo no quiero que me devuelva este valor, sino la columna de este valor, yo que pongo aquí en la siguiente fila pongo que sea la columna de esta celda. Entonces, por defecto, yo si yo aquí inserto una nueva columna,
¿vale? Esto automáticamente se me cambia a 3, con lo cual la fórmula me sigue funcionando. Si yo aquí hubiera escrito, en vez de buscar h, hubiera escrito el 2, no me lo estaría encontrando ahora, me estaría dando 0. ¿Por qué? Me estaría dando, ¿qué valor me estaría dando? Perdón, sí me estaría encontrando, pero no me estaría dando el valor correcto, sino me estaría dando pues lo que yo tenga puesto aquí, ¿vale? Entonces, si yo tengo aquí puesto W y aquí tengo puesto, bueno, aquí me da igual, 2, bueno, esto sería columna, ¿no? La misma fórmula. Entonces, no me estaría funcionando la fórmula, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues con esto es una forma que además, si yo voy a cambiar todo esto, porque no quiero estas fórmulas, y he quitado esto de aquí, ya, volvemos a lo de siempre, y además, fijaros, escribo esta fórmula, voy a poner aquí L, perdón, L. Daros cuenta que no he escrito el igual se visualiza pero no está escrito, ¿vale? Aquí solamente hay L y H, me meto aquí y cambio esto otra vez por L, ¿vale? Entonces ya me lo vuelve a encontrar y fijaros, esta fórmula ya es la misma en las tres fórmulas. Lo único que varía es el aleatorio entre, ¿vale? Porque yo quiero que los valores varíen entre distintas cosas. Otra cosa que también suelo hacer yo, a mí no me gusta tampoco del todo, este problema sencillo y es un problema de ejemplo, poner los valores, aquí valores constantes. Entonces yo en otras ocasiones, ¿qué es lo que hago? Este aleatorio entre el 2 y el 5 los pongo en otras celdas, de manera que si yo pongo aquí un 2 y aquí pongo un 5, en lugar de poner aleatorio entre 2 y 5, yo pondría aquí el aleatorio entre esta celda y luego en vez de poner aquí un 5 pondría esta celda, ¿vale? De manera que ahora mismo varía entre 2 y 5, pero si yo aquí pongo, en vez de 5 pongo 50, ya aquí el valor, cuando yo lo ponga, datos fijos no, datos aleatorios, pues ese valor ya me varía entre 2 y 50, ya sube a 45, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues siempre que podáis no poner datos constantes, lo hacéis. Si no habéis entendido bien esta fórmula de buscar h, pues simplemente ponéis la columna, indicador de columna, ponéis la columna 2, 3 y 4, la columna en este caso sería la columna 2, en este caso la columna 3 y en este caso la columna 4, que es, nos venimos aquí, esta es la columna 2, la columna 3 y la columna 4, y ya pues con eso lo tendríais resuelto. Pero bueno, mi consejo es que si hacéis eso, luego como cambiéis algún dato, tenéis que tener cuidado porque el dato que os va a devolver, si habéis incluido columnas nuevas, no es el adecuado. Entonces, como yo cambio mucho las cosas, pues me gusta tener cuidado con estas cosas y hacerlo lo más automatizado posible para que no se me olvide nunca cambiar ningún dato. ¿De acuerdo? Bueno, espero que con esto quede aclarada la forma en la que se puede trabajar, bueno, las que se me han ido ocurriendo a mí, que se pueden trabajar con datos aleatorios, y bueno, y aquí pues este archivo la verdad es que tiene bastante, tengo que arreglarlo en el formato ordenado porque con eso es con lo que empecé y he ido optimizando y mejorando las cosas, ¿de acuerdo? Bueno, espero que os haya gustado y que hayáis aprendido algo nuevo. Si tenéis alguna duda con respecto a este vídeo, ponedlo en los comentarios. Un saludo.